Bienvenido a tu canal, porque significa tu seguro. Un espacio hecho por y para ustedes, donde abordaremos temas relacionados con el mundo financiero. Soy Paulina Rodríguez, agente certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Comenzamos. Bien, en este capítulo de hoy hablaremos de un tema muy crucial, de la póliza de gastos médicos mayores. Muchas veces los asegurados preguntan y desconocen que todo gasto médico está cubierto en su póliza. Y para resolver estas dudas tenemos a un equipo de agentes de seguros certificados. Y empezamos con Rosy. Hola, yo soy Rosa Velasco, asegúrate. Daisy. Hola, Daisy Núñez, llámanos, con tu seguro todo es posible. José Luis. José Luis Castro, tú eres esa ventaja que tu familia necesita. Asegúrate. Y Ana. Hola, soy Ana García. ¿Cuánto cuesta no tener un seguro? Protégete. Bien, pues entonces vamos a empezar, chicos, con este tema. Aquí tenemos ya unas preguntas de las que hemos recapitulado de nuestros asegurados, ¿sí? Les voy a plantear, ¿sí? Una de las preguntas más frecuentes que hacen los asegurados al contratar su póliza de gastos médicos es: ¿cómo me cubre los gastos dentro del hospital? ¿Sí? ¿Han escuchado este tipo de preguntas? ¿Qué nos pueden decir? Sí, mira, en primer lugar, normalmente cuando llega un cliente o un prospecto a nosotros, creen que al tener una póliza de gastos médicos mayores, les va a cubrir todo. Sí. Encontraron la cura a todo. Y no es así. Te llaman y te dicen: oye, Rosy, voy para el médico porque me siento mal, tengo gripa. ¿Mi póliza entra? No. O sea, es que no es así. El nombre lo dice: póliza de gastos médicos mayores. Entonces es algo a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y que ustedes como derechohabientes o como cuentavientes o como prospectos creen que les va a cubrir todo. Y no es así. Para eso existe un deducible y un coaseguro. Sí, de hecho, pues desde el momento que dices consulta, estamos hablando de los gastos que se cubre dentro del hospital. No va a un hospital. Bueno, es que el médico está dentro del hospital, sí, pero no va a estar hospitalizado. Y es cuando opera la póliza, ¿no? Bien, entonces vamos a tocar el siguiente tema. Esto se la voy a dirigir aquí a José Luis. Me han comentado algunos asegurados, sí, que tienen un familiar internado, ¿no? Pasan varios médicos, sí, ya saben, pasa un equipo de personal del hospital a visitar al paciente, ¿no? ¿Cómo sabe el asegurado, como en los familiares, sí, si están cubiertos o no? ¿Qué nos puedes decir a ese respecto, José Luis? Solo está cubierto en el caso de estar ya hospitalizado. Solo está cubierto un médico, el médico que lo va a atender. Los demás médicos que pasen a checarle cualquier cosa, a preguntarle cualquier cosa, le van a dejar una factura. Y la póliza no lo va a cubrir. Es decir, que cubre al médico tratante, al médico cirujano. ¿Sí estamos? Es correcto. Bien, pero hay ocasiones en las que yo como médico no estoy segura de la opinión o de diagnóstico y posiblemente requiera la observación de él, porque él es cardiólogo y yo soy neumóloga, ¿no? Y entonces necesito sí como de esa segunda opinión para saber qué tantas implicaciones tendría. Aún así, solo cubre la consulta de un médico tratante. Santo madre. ¿Sí? No, pero es importante que lo sepan. Ahora, si vas a querer meter la factura de ese médico, vas a tener que, el médico que te atienda va a tener que llenar un informe médico, claro, para ver si realmente necesitaba esa opinión de ese médico especialista. Así es.
Es correcto. A ver, entonces, José Luis, no es por decir, yo no quedé conforme a esta opinión médica y quiero otra segunda opción. ¿No es así? La segunda opinión, de hecho hay una cobertura de segunda opinión. Sí. Pero a lo que voy es, esa persona le entró la duda y dijo, bueno, yo quiero otra alternativa. La segunda opinión médica tiene que pasar por la compañía de seguros. Así es. Y sobre la misma especialidad. Sobre la misma especialidad. Ok. El caso que plantea Rosy está muy bien, porque hablamos de que el médico tratante es un cardiólogo. Entonces estamos hablando de un tema de corazón, ¿no? Y cuando ella menciona es un neumólogo, ¿cómo se relaciona la parte de la neumonía de los pulmones hacia el corazón? Entonces, por eso se necesita fundamentar el por qué. No, lo que pasa que, como se está planteando, de uno y otro médico, yo había entendido que estás ya en el hospital. Sí, es correcto. Ya estás en el hospital, ya tienes, yo entendí, quise entender que ya había un diagnóstico. Sí, es correcto. Sí, y va un médico y te toma datos, signos, y te va a dejar una factura, pero la compañía de seguro no te va a pagar eso. Es correcto. El otro caso que menciona Rosy, que como lo entiendo es que todavía no hay un diagnóstico. Todavía no inicia, todavía está, la póliza de gastos médicos todavía no inicia. Así es. Hasta que haya un diagnóstico, hay que guardar todo y a cada médico que vaya pedir que llene el informe médico. Hay que prevenirse y que te dé la factura. Sí, porque ¿para qué te mandó a hacer estudios previo a ser hospitalizado? Ahora ya estás hospitalizado porque... Pero todavía no tienes un diagnóstico. Exactamente, pero todavía no tienes un diagnóstico. Sí, ya le reportaste a la aseguradora, pero todavía no tienes un diagnóstico para que opere la póliza. Entonces, se necesita el informe médico de todos para que puedan determinar qué es lo que está pasando. Y entonces ya sean como los primeros gastos, ¿no? ¿Sale? Bien, ¿sí quedó? Sí, es que, claro. Me recordé un caso. Okay. Es un bebé, un bebé, ¿no? 4 años. Entra al hospital, pero entra por urgencia. Es que a él lo primero que sus signos vitales, su respiración era muy lenta. Entonces entró por urgencia, o emergencia más bien, por emergencia médica. Y para que le detectaran cuál era, o sea, para que le dieran un diagnóstico a la mamá, pasó 10 días. Ok. 10 días. Y entraba un médico y le hacían revisión y otro, porque todavía no le detectaban cuál era el padecimiento. Primero, de momento, el médico que lo recibe en urgencias cree que es neumonía. Inclusive regañaba a la mamá y la mamá... Los síntomas. Ajá. Y resultó que era un tema de hernia yatal. Ok. O sea, y fue hasta que nos hicieron N cantidad de estudios y fueron 10 días. Ok. ¿No? Pero justo ahí, entonces, ¿cómo aplica? Entra primero por la emergencia. Sí, definitivamente va a entrar siempre por emergencia porque quiero pensar que había una situación delicada, ¿no? Donde él no podía respirar, no podía, no sé, comer o diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, claro, es una emergencia, ¿sí? Pero todo, como bien dijo José Luis, cada médico tiene que plantear o llenar su informe médico. Y debe de haber un médico titular que pues finalmente se va a quedar con el caso, ¿no? Es fundamental para que vean todos los gastos generados y que se van a cubrir. Oye, ¿sabes qué sería buenísimo tener de repente, por ejemplo, acceso a ver alguna cuenta que ya se haya llevado como para ver esos puntos finos, ¿no? Claro. Ya en el futuro lo no siempre es el caso como lo estamos mencionando. Eso sería un 1 entre 100. Digamos, lo más normal es que te revise un médico u otro y de ahí ya sale el diagnóstico, ¿sí? Hay veces ni uno ni dos dan el diagnóstico, pero hay un médico y le siguen haciendo estudios y no aparece el diagnóstico definitivo.
Así es. Sí, pero una vez que está el diagnóstico entran todos los gastos. Sí, es que yo les digo eso porque a él, por ejemplo, fue neumólogo, fue cardiólogo, fue uno del estómago, gastroenterólogo. Sí, fueron como 5 médicos los que lo estuvieron atendiendo. Esos son casos complicados, ¿no? Y son muy interesantes y cada caso siempre va a ser diferente y muy particular. Les pedimos que si tienen casos como estos nos los compartan y en otros capítulos podamos abordarlos. Quisiera pasar al siguiente tema. Sí, al siguiente caso. En algunos casos los familiares del asegurado buscan brindar la mejor atención al paciente, ¿sí? Y se les hace fácil pedir pues cosas, insumos, ¿no? Insumos que no necesariamente pues son de fácil acceso, ajá, y que se pueden cambiar, ¿no? Como por ejemplo las medias de compresión, toallas, clines, más gasas. O sea, les digo esto porque parecía de risa, perdón. Sí. Parece de risa, pero es así, ¿no? Entonces, cuando ya sale la cuenta, dice la aseguradora, esto no está cubierto, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué nos pueden comentar en este respecto? Chicas. Cuestión de hábitos, cuestión de información. Si yo estoy asegurada, yo me imagino que pues muchas veces yo me quedo solamente con la información de mi póliza, de mis condiciones generales. Entonces yo creo que basado en lo que estás planteando, no solamente es entonces que yo sepa, sino que mi pareja sepa, sino que mi familia sepa que tengo una póliza, platicarle qué sí se incluye, qué no se incluye, porque si yo me pongo a lo mejor en el lugar de un familiar que tiene a alguien hospitalizado, pues yo pediría todo, ¿no? Y entonces perjudico más a la persona que está. Ana, yo te aplaudiría así inmensamente, porque yo te prometo que son muy pocos los asegurados que leen sus condiciones generales. Ay, bueno. ¿Sí? Por eso la felicito por lo que está comentando. El ideal es que tú leyeras sus condiciones generales. Al final del día siento que es un contrato. Todos los contratos se tienen que leer. Sí, para que no nos sintamos engañados en algún momento. La realidad es que va a aparecer en tus gastos cosas que no necesitas. Así es. ¿Quién las pidió? ¿El médico? No. Así es. Yo les voy a decir una cosa, en mi experiencia. No las pide el médico. Yo en mi experiencia sí reviso así, y así de, ¿y esto qué? ¿Cuándo? Yo no lo vi, porque normalmente me ha tocado el caso de que estoy 24/7 con mi paciente ahí. ¿Y esto cuándo? ¿Qué era? O sea, sí, llegamos a ese extremo. Yo sí he visto, y sí, ocupan, pero no son necesarios. Bueno. Para el padecimiento no es necesario. Es más, te piden, ejemplo, 12 gasas. ¿Y ocupan 3? No, de hecho los hospitales no te venden 12 gasas. Si el paquete es de 20, te cobran 20. 100. A ver. Por paquetes, ¿no? 100. No estoy diciendo eso, estoy dando un ejemplo, porque sí he revisado el historial de los gastos. Sí, claro. Sí. Y aparece, dice, oye, ¿y todas estas? Y nunca se usaron. ¿Y dónde están? Y aparecen ahí. Pues si no se requería, pero se pidieron. ¿Quién los pidió? El médico no. Ok. Muy bien. Hagamos una pausa, por favor, para alimentar a Panchito. ¿Se puede? Panchito. Sí, claro. Panchito. Chanchito. Por favor. Yo te complementé. Panchito, chanchito. Es algo que no se puede controlar porque el paciente está en su... No sabe ni lo que está pasando. A ver. Digamos así, entonces lo que quiere es recuperarse. Claro. Habría que preguntarle al médico, oye, pero es que no ve que todo lo que el paciente y quienes estén ahí no ven que se pidió. Así es, ¿no? Sí, sino hasta que llega la cuenta final se enteran de que se oye, doctor. Y en ocasiones hay cosas que son evidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, bueno, no llevaba el conteo de las jeringas o de las gasas, pero de repente te sale sonda de no sé qué y tú, ¿en qué momento no hubo tal, no? No, es que como no se quería parar al baño. Yo he visto que esto fue lo que no se ocupó.
el material y se lo dan. Esto es lo que no se ocupó, Porque ya lo cobraron. pero ya lo cobraron. Y te lo cobraron aparte, ojo, ahí. O sea, tu cuentita y la cuenta. Mira, Así es. estás en un proceso de recuperación, que es lo que menos te importa. Lo que quieres es salir ya. Así es. Digo, Sí. ¿han estado en esa situación? No, o sea, Sí. Bien, chicos. En otro caso, no sé si les ha pasado, que les pregunten, ¿existe un límite de pago en los diferentes conceptos? Por ejemplo, medicamentos, estudios de laboratorio, gabinete, gasas, toallas, noches de hotel, noches de Noches de hospital. hotel. No, ¿No? yo me acuerdo que en algún momento José Luis hacía la observación de, tienes que pensar en el hotel. Y la primera vez cuando lo planteé, yo dije, ay, José Luis. ¿Qué tiene que ver? A ver, porque el gasto no para en el que está en el hospital, el que está cuidándolo, Así es. el gasto del hotel, de la alimentación. no es tanto el acompañante, sino los familiares que no sabemos de dónde venga el paciente. Así. Sí, Y el desgaste emocional. sí, pero no viene uno, vienen más y todos quieren, pero todos requieren hospedaje. No se van a quedar en ahí. Por eso están los hoteles a un lado del hospital. Sí. Ujú. Sí, pues negocio, ¿no? Fíjense, les hice una pregunta, pero antes de continuar quisiera que aclaráramos aquí a nuestra audiencia un concepto que para nosotros es muy común, que es el gasto usual y acostumbrado, ¿sí? Y la suma asegurada. Yo sé que hemos hablado de la suma asegurada en otros capítulos, pero quisiera que hoy hiciéramos como un refresh a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es el gasto usual acostumbrado? Mira, primero hablaste hace un rato, perdón, tengo que regresar a la pregunta anterior, Claro. que era el gasto de hospital. Generalmente, el gasto de hospital lo va a cubrir la póliza de seguros al 100. La estadía. Salvo, sí, todo lo que se gasta en el hospital, Ok. salvo aquellos medicamentos, aquello que se pidió que nunca va a utilizar, ni pudo haber utilizado, o que sobraron. Ujú. Y que dice la comunidad, oye, esto no lo necesitas y no te lo va a pagar. Salvo eso, lo demás está cubierto. No he visto que haya no te voy a cubrir. No. Todo se cubre. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? No va a ser tanto los gastos de hospital real, sino van a ser los honorarios del doctor, Del ayudante, del anestesista, del otro ayudante y del otro ayudante De hecho, y hasta otro médico. Y el otro anestesista, y ve. No. Por eso es que a todos los que intervengan, dame tu informe médico. Dame tu informe médico, porque lo que sí le van a dar va a ser una factura. Ok, y me puedes contestar, después de que te regresaste a la pregunta anterior, me puedes Esta. contestar lo del gasto usual acostumbrado. Sí. El gasto usual y acostumbrado es una media de lo que debiera de cobrarse. Ok. En el entendido de que es el gasto normal, pero cada médico tiene su estatus. Sí. Tiene su experiencia, o sea, no te están cobrando el gasto usual y acostumbrado, te están cobrando su experiencia. Sí, su experiencia, igual que el piloto de tantos vuelos, pues tal nave, ¿no? Aquí el médico se cotiza porque tiene muchas cirugías. Y por eso es que en una póliza de gastos médicos mayores puede o no tener tabla de honorarios quirúrgicos. ¿Sale? Ahí, si existe una tabla de honorarios quirúrgicos y tú te atendiste con un médico dentro de tu red, entonces él sabe que no puede exceder el costo tu cirugía, que es como lo que decía José Luis. O sea, hay médicos que son mucho de por lo que saben el estatus. Pero si yo sé mucho y mi estatus es alto, pues me voy a ir a trabajar a hospitales que permitan una zona de un gasto usual acostumbrado más alto según la planeación del paquete o de la póliza, ¿no? Ok, bien. Es para eso que funciona. ¿Cómo relacionamos estos conceptos de los gastos dentro y fuera del hospital con el gasto usual y acostumbrado y la suma asegurada? Porque ese es un tema también de cuándo nos va
amparar o no va a amparar los gastos, ¿sí me explicó? No. Otra vez. Ok. Hoy Va a ser el límite de que entonces de que se estén cubriendo los gastos dentro o fuera del hospital. Ah, ok. ¿Sí? Ya, o sea, eso es lo que... fuera del hospital quiere decir convalecencia. Ok. ¿Sí? Quiere decir notas de farmacia. Ujú. Quiere decir cierto número de visitas que van a quedar cubiertas. Enfermera, domicilio. Enfermeras. Sí. Digamos notas de farmacia. Sí. Notas de enfermeras o gastos por enfermería y otros, ¿cómo se llaman estos? El oxígeno, terapias, también. rehabilitación. Rehabilitación. Eso va a estar. Y igual hay una tarifa. Un gasto acostumbrado. De hecho, te me adelantaste un poquito porque exactamente es lo que iba a preguntarles. Cuando un paciente es dado de alta, pero seguirá bajo tratamiento o recuperación en su casa, ¿no? En algunos casos, pues es porque ya no se puede dar mayor recuperación dentro del hospital, ya no hay más que hacer, digámoslo así. Entonces, ¿qué gastos son los que estarían cubriendo la aseguradora para esa recuperación en casa? Hay gastos. Depende de tu póliza. Primero. Hoy hay pólizas que te dicen, sí te cubro medicamentos fuera del hospital. Uh-huh. Y puede decirte, no te los cubro. Ajá. O Y te hasta cubro un cierto monto. hasta esto. Y algún Sí. tipo de medicamento, ¿no? Si dices que son genéricos, Uh-huh. te cubro el 100%. Si son de patente, te cubro tal porcentaje. Hoy, para bajar el costo de la póliza, Uh-huh. te hacen esas... Tarificación. sí, te van diciendo, oye, esto bajo estas condiciones, esto otro bajo. Están tratando de que no se dispare, porque si no la póliza para el siguiente año... Claro. que es lo más... Aquí no hay pólizas baratas en gastos médicos. No, y el claro ejemplo que tenemos es por el tema de la diabetes, ¿no? Te vienes recuperando, o sea, tuviste un cuadro y entonces después se desprende la diabetes. La diabetes va a ser de por vida. Sí. Y entonces hay insumos o gastos como, no sé, la insulina, los medicamentos que son al mes. Y entonces ahí, si es genérico, tiene un impacto y si te lo voy a cubrir o no. Y por eso es que no es tan sencillo que te acepten en una póliza de gastos médicos mayores con diabetes. Y hay otras pólizas que dicen, te los voy a llevar a domicilio. Nada más avísame, susténtamelo y te lo llevo a domicilio. Y todo es para bajar, Para bajar el costo. Claro, ahí es directamente proporcional costo contra porque servicio. te voy a aumentar Sí, claro. al siguiente año. Claro. Así es. ¿Ibas a comentar algo de eso? No. Era lo que decía José Luis acerca de los envíos a domicilio. También tienen un lapso de tiempo. Pueden ser inmediatamente o 24 horas. Claro, sí, todo depende de la aseguradora, se hacen las entregas, ¿no? A ver, chicos, ¿cuáles son los gastos que a veces han reclamado los asegurados y que son totalmente improcedentes? ¿Pueden mencionar algunos? Gastos que sean Improcedentes como el estacionamiento. O sea, es algo que de cajón. La renta de películas, Ok. el internet. cama extra, Perdón que lo diga así, la toalla de quien me está acompañando, porque ese servicio tiene un costo, el Claro. servicio de baño, Sí. no del sanitario, sino de ducha. el tendido de cama. Sí, o sea, chútate esa. Y cuando nada más van, doblan el catre y vámonos. Pero eso tiene un costo. Ok. Sí, Muy bien. o sea, son... Televisión, o sea, hace tiempo había hasta el costo de la televisión, Oye, hoy ya viene integrado. Oye, pero sí te avisan. Yo, creo que he visto, sí te avisan a tu ingreso al hospital. Esto y esto tiene costo. La cafetera, o sea, Y por que no se lo va a cubrir su compañía de seguros. Se lo aclaran. Ok. a mí me Pero si no te lo aclaran, o no escuchaste, o la persona que entró contigo y le dieron toda la información ¿El mismo? Sí. no puso atención, pues sí. A mí me ha tocado que te cobran la jarra del café. Comida para el acompañante. Con la comida para el acompañante.
sea, pareciera de risa, Sí. pero sí, nada más que no le firmamos su alta hasta que no pase a pagar. Pero ¿qué si ya pagó la aseguradora? No, tiene una cuenta. Oigan, y otro caso. Cuando un médico utiliza un medicamento que está prescrito en la COFEPRIS ante la Secretaría de Salud, que ese medicamento está dirigido, voy a inventar, está dirigido para la depresión, ¿sí? Pero lo utilizan para la diabetes. ¿Estaría cubierto? No. Ok. Estos casos... El informe médico Ujú, te va a dar el sustento de por qué, y la compañía de seguros te va a decir ujú. que sí, y generalmente dice no. Eso no es necesario para recuperar la salud. Ok. Porque hay, a ver, no es que diga la compañía de seguros, no, hay un protocolo, o cómo se dice, Sí, un procedimiento. un procedimiento que dice esto es así. Ujú. Si estás fuera de eso, no se cubre. Y sabes que yo creo que ha ido modificándose esa parte, porque antes las pólizas de gastos médicos son para restablecer la salud, ¿no? Y actualmente el mundo en general está buscando nuevas formas de restablecer la salud, acompañadas regularmente como con el tema integral, donde estamos hablando ya del cuerpo, o sea, es el cuerpo más el espíritu, más el pensamiento, más el... Tocas un tema Eso no importante está cubierto. y hablamos de medicina alternativa. Sí, y me queda clarísimo que no está cubierto hoy por hoy. Hay Pero pólizas que con parece un que va costo para extra, allá, hay Sí. pólizas que con un costo extra te dan ciertos servicios adicionales. Sí, Sí. pero sí está padre lo que comentas, Rosy, y queremos dejarlo aquí claro. La póliza de gastos médicos está basada en la medicina alópata. No está considerando la medicina alternativa. Hoy día se habla mucho de médicos funcionales, de una medicina funcional integral. Cuerpo-alma. Y sin embargo, pues seguramente en un futuro se puede hablar más que nada en el tema de prevención Y en la tema medicina emoción. funcional. Y la otra es se me fue. El tema de las técnicas de como la cirugía robótica, ¿sí? Como las células madre. Es que hay medicina, por ejemplo, ahora ya la mayoría de las operaciones se hacen laparoscopía. No, eso Entonces, ya está muy viejo. Por eso. Oye, pero sí. para allá iba. Dependiendo en el nivel en el que te encuentres, hospitalario y demás, ya es sí o sí así la operación. Claro. Entonces, hay lugares en los que está un poquito más rezagado esa situación, y entonces eso sí te lo cubre tu póliza. Okay. Aunque Bueno, pareciera que ya está viejo. Hay pólizas que te dicen, sí te cubro la cirugía robótica, bajo estas condiciones y solamente esto. Ok. Sí, Muy bien. entonces, sí va la tecnología, sí llega, pero bajo ciertas condiciones. Bien. Y te lo menciona la póliza. Perdón que te corte la inspiración. Creo que de manera general ya quedó claro de que sí puede cubrir, y queremos pues agradecerles que nos estén siguiendo, que nos estén viendo todos los capítulos lunes a lunes. Por favor, escríbanos, denle like, ¿sí? Suscríbanse, compartan. Activar la campana. La vida es corta. Vívela. Asegúrate. Asegúrate de vivir. Bye. Nos vemos. Bye.